fraternidad, ¿sí? Esto nos ayuda a ser una persona con autoestima elevada, con cualidades, que podemos tomar mejores decisiones, etcétera, ¿sí? Mientras que si tenemos un entorno totalmente diferente al del cual estamos hablando, tenemos un entorno de violencia, de escándalos, donde los principios están, pero a la orden del día, esto nos va a generar inseguridad, va a disminuir nuestra autoestima, pero recordemos el ejemplo que pusimos, depende de nuestra posición personal. No podemos dejarnos ahogar en un vaso de agua y debemos ser conscientes de que los conflictos sociales siempre van a estar presentes. Todas las personas tenemos en algún momento de nuestras vidas algún conflicto, algún problema, alguna situación, algún estrés laboral o algún estrés familiar por diferentes problemas que se nos pueden presentar. Sin embargo, depende de cómo nosotros tomamos ese problema y en vez de convertirlo o en vez de que ese problema sea una debilidad, nosotros convertirlo en una fortaleza. Por ahí hay un refrán que dice que lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento que debemos tener y todos esos conflictos, hacerlos, convertirlos en fortaleza y que se conviertan en un peldaño, en un escalón para nosotros seguir superando. No podemos permitir que ese entorno negativo del cual todos estamos propensos se convierta en una amenaza. Por lo contrario, con ese criterio, con ese profesionalismo, con esa capacidad que tenemos hombres y mujeres ante estos eventos, convertirlos en fortaleza. Y ese debe ser un compromiso diario de cada uno de nosotros. Recuerde que en algún momento de nuestras vidas uno dice, solo a mí me pasan estas cosas. Pues téngalo por seguro que a usted le pasó eso y a otros le pasaron cosas peores. Pero nosotros, la decisión de nosotros es lo que nos va a permitir ir caminando, irnos superando y esa autoestima siempre tiene que estar elevada para de esta forma poder tomar mejores decisiones, poder desenvolvernos en un mejor ambiente laboral, poder desenvolvernos en un mejor ambiente familiar y vamos a analizar qué es la asertividad, qué tipo de comunicaciones podemos tener y bueno, diferentes circunstancias a las que nos podemos presentar. Entonces, creo que tenemos identificado. Bueno, ahora también simplemente como concepto de lo que vimos el día de ayer, para tener distinguidos por separados estos conceptos, las relaciones primarias y las relaciones secundarias. Recordemos que las relaciones primarias eran las que hacían referencia a ese vínculo social de manera familiar que tenemos, las relaciones amorosas y aquel vínculo del cual nosotros no hemos tomado decisión, pero son nuestras familias, nuestros familiares cercanos, ese entorno familiar en el que nos desenvolvemos. Esas son las relaciones primarias. Mientras que las relaciones secundarias es ese vínculo circunstancial en base a nuestras actividades, ¿sí? Entre un gerente y un empleado, entre un maestro y un alumno, entre el doctor y el paciente, etcétera. Y por qué no decirlo, dentro del servidor público y la ciudadanía. Esas son las relaciones humanas secundarias. Y usted, en la mayoría de las ocasiones, será un servidor público. Y si no es un servidor público, es un servidor privado. Es un señor técnico superior en gestión de tránsito, capacitado, especializado para brindar un servicio a la ciudadanía. Entonces su posición siempre va a estar para servir a la sociedad. Y esas relaciones secundarias que usted la va a manejar por la posición profesional que tiene, debe manejarla con cautela, con profesionalismo, con ética, con valores personales, cogido de la mano a la normativa legal que nos obliga a actuar con eficacia y con eficiencia ante ante los usuarios de un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos todo identificado, ¿verdad?
Ayer hablamos también algo de lo que son las relaciones humanas como el centro de los derechos humanos. No quisiera entrar mucho en este tema que es maravilloso. Sin embargo, no es parte de la capacitación. Y estamos, en una próxima ocasión vamos a hablar de lo que son los derechos humanos. Sin embargo, como algo referencial, es importante acotar que la UNESCO se refiere a las relaciones humanas como el centro de los derechos humanos, porque pone las relaciones humanas en una balanza de que el derecho a la libertad que tenemos los individuos, de desenvolvernos, de expresarnos, el derecho a la vida y todos los derechos que podemos tener relacionados a otras personas, en relación con otras personas, lo que son las relaciones humanas, ese vínculo que podemos tener, ¿sí? Esa vinculación siempre y cuando no afecte a otros, es libre, debe ser libre. Mientras que cuando afecta a otros, o afecta a una nación, o afecta a una comunidad internacional, o a cualquier otro sector, ahí tiene que ser limitado. Hoy en día estamos viviendo una situación lamentable, penosa, en pleno siglo XXI, en pleno 2021, después de miles de años de haber luchado en contra de la violencia, en contra de la violación de los derechos humanos, estamos viviendo una situación bastante caótica allá en Afganistán, donde las niñas les quieren, se pretende, o hay el temor de que les vayan a restringir el acceso a la educación, de que las mujeres no pueden dialogar con otras personas si no van acompañadas de un hombre, y un sinnúmero de limitaciones a la cual se teme que se den en el país de Afganistán por un régimen que se supone que tiene esas costumbres. Entonces, miren qué tan lamentable es que hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos hablando de la violencia, seguimos hablando de la violencia de los derechos de las personas, y pues por eso es que la UNESCO habla de que las relaciones humanas también prácticamente es algo fundamental para los derechos humanos, porque podemos tomar la decisión de con quién vincularnos, cómo vamos a hablar, qué es lo que podemos decir, cómo podemos interactuar. Eso es decisión de nosotros de manera individual, como lo dije anteriormente, siempre y cuando no afecte a otro, a cualquier otro sector, ya sea algún sector, ya sea una nación, ya sea a la comunidad internacional. ¿Sí? Tenemos claro el tema, ¿no? Bueno, aquí están los principios que establece la LOCEP. El día de ayer lo hablamos y pues también habíamos mencionado que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público establece varios principios. Y como somos las instituciones que están involucradas en el COESCOP, son instituciones de servicio. El primer principio, ¿quién lo recuerda? ¿Cuál era el primer principio que establece el COESCOP? El primer principio de aplicación que tiene el COESCOP. Para el respeto. Los derechos humanos. El respeto a los derechos humanos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos prestando un servicio como servidores públicos, representamos al Estado. Y como tal, ya no estamos hablando del señor Miguel Cruz. Estamos hablando del señor Miguel Cruz que representa al Ecuador. Ya no estamos hablando solamente del técnico Daniel Sánchez. Estamos hablando del técnico Daniel Sánchez que representa al Ecuador. Entonces lo que hace Daniel Sánchez, lo que hace Sandra Aguilera, lo hace en representación del Estado. Y ponemos como ejemplo un caso, un caso bastante frecuente. A veces decimos, tú estás más perdido que los Restrepo. Recordemos cómo fue el caso de los Restrepo. ¿A quién se demanda en ese acto de violencia? ¿A quién se demandó? Se toman las acciones en contra del Estado. ¿Pero por qué se la hicieron 3 o 4 policías? Sí, los policías actuaban en representación del Estado. Por eso es que se demanda y se toman acciones en contra del Estado. Entonces, las relaciones humanas, las relaciones públicas,
Y el servicio al cliente por parte de los servidores públicos es en representación del Estado. Y si actuamos de manera particular, tenemos lo que es la deontología profesional, que es esa parte de la ética que habla de los principios y del deber ser de nuestra profesión. ¿Sí? Bueno, las relaciones humanas en el trabajo, habíamos visto brevemente de qué se trataban, más allá. No estamos hablando de las relaciones públicas, estamos hablando de las relaciones humanas dentro del trabajo, es decir, esa vinculación laboral que podemos tener y qué tan responsable debe manejarla quien lidera a un equipo de trabajo. Cuando tenemos información de por medio, recordemos que también como servidores públicos dentro de la profesión, debemos manejarnos con esa información con mucha cautela, porque por las actividades propias tenemos que en algún momento vamos a tener a nuestra mano una dirección domiciliaria o un sinnúmero de direcciones domiciliarias, números telefónicos, nombres de familiares, información delicada que puede ser mal utilizada. Y también esto, más allá de que no es una forma correcta de manejar la información, hay una pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal en la que podemos vernos involucrados en caso de incurrir en esta normativa. ¿Sí? Bueno, teníamos estas claves para el buen ambiente laboral. ¿Alguien las puede recordar? Brevemente, bueno, ayer hicimos un desarrollo de todas estas claves. Era lo que es el buen humor, el desafío de la participación, la confianza que debemos tener y con la finalidad de que nuestros subalternos o nuestro compañero de trabajo pueda participar, se sienta que puede ir desarrollando sus ideas, y el apoyo a las ideas, como lo decía, pues habíamos hablado del síndrome de Procusto. ¿Alguien investigó de qué se trataba ese síndrome? Abel Jurado, apreciado Abel Jurado, ¿recuerda de qué era ese síndrome de Procusto? ¿Quién recuerda qué era el síndrome de Procusto? A ver, ¿quién nos dice? Según la persona que lo padece, causa malestar a su alrededor. Se molesta con la demás persona. Su desarrollo es nefasto en cualquier organización social en la que se encuentre. Sí. Es su falta de progreso. Buenas noches. Sandra, muchas gracias. Abel, muy buenas noches. Díganos, ¿recuerda algo? Buenas noches, justo. No le escucho bien, mi capitán. Buenas noches. Sí, buenas noches. A ver, Sandra y Abel, bueno, muchas gracias. Sandra, efectivamente, sí. Ese síndrome retrasa el desarrollo de los equipos de trabajo, retrasa y hace que las personas no puedan desenvolverse, se limiten en sus decisiones. Y esto da mucho que decir de la capacidad profesional que tiene quien tiene este síndrome, de la capacidad profesional que carece. ¿Por qué? Porque ve al que progresa o al que da una buena idea como una amenaza. Ah, no, pues no se me ocurrió a mí, entonces le cortamos manos y pies para que no sobresalga. Y de eso se trata el síndrome de Procusto. Como le decía Sandra, eso afecta a una organización, eso retrasa los procesos y es uno de los peores enemigos. Nosotros, por ningún concepto, ya sea con un superior, ya sea con un compañero, ya sea con un subalterno, no podemos incurrir o no nos podemos dejar llevar por este síndrome porque dice que, no, pues Johnny Valencia, él quiere que nadie sobresalga y él es el dueño de la verdad, y si tú le dices, así tenga la razón, él te dice que no. Entonces, esa persona no es profesional en lo que hace, no tiene mejores ideas
y por eso actúa a la defensiva, tratando de minimizar cualquier idea buena que pueda haber. Entonces, cuando actuamos de esa forma, desdice bastante de nuestra capacidad profesional. Y es importante que si nosotros, por algún motivo, tenemos esas actitudes, de manera discreta, demos un cambio, demos un giro, porque vamos a ver más adelante de forma empática qué es lo que sucede. Y si somos empáticos, vamos a comprender cuál es la percepción que tienen otras personas de nosotros cuando adoptamos estas posiciones. ¿Sí? Bueno. Disculpe una consultita sobre el asunto. Sí, claro. No sé, tal vez como para perfiles, para acceder a algún puesto, como se indica que esto es un síndrome, tal vez hay alguna manera de determinar que una persona tiene este síndrome, porque sí sería bueno poder identificar, porque me supongo que esta clase de personas que tienen estos síndromes no pueden ocupar ciertos cargos, como decir, de liderazgo de un grupo. Entonces, no sé si es que hay alguna manera o de alguna forma se puede diagnosticar que alguna persona tenga este síndrome o más o menos tenga este inconveniente. Sí, sí, claro que sí. Si hay las formas de detectar cuando una persona tiene este tipo de cualidades. Sí hay. Se lo hace mediante análisis psicológicos previos a la designación de un cargo. Debería ser lo ideal de que a toda persona, por ejemplo, hoy en día tenemos lo que son los concursos de mérito y oposición que están establecidos en la norma. Y es importante lo que dice la compañera, porque las instituciones, más que nada, dentro de su cargo, dentro de su función o dentro de su entorno, puede aplicar estas herramientas, puede utilizar estos exámenes psicológicos cuando le toque designar a alguien para desempeñar una función. Y si tenemos la posibilidad de erradicar 100% cuando ponen a alguien en un cargo por mera simpatía o lo que llamamos por el palanqueo, por diferentes circunstancias que lo que hace es afectar a todo el proceso laboral que tenemos. Es importante que la persona que vaya a desempeñar un cargo pase por estos exámenes y que, como lo dije, tenemos hoy en día lo que son los concursos de méritos y oposición. Y sí hay personas que han llegado al sector público pasando estos, estos varios exámenes que hay. Sí hay esas personas que están desempeñando los cargos públicos, pero me atrevería a decir que es un porcentaje mínimo, mientras que lamentablemente por el sistema social en el que nos desenvolvemos, hay personas que no son las adecuadas y están desempeñando cargos altos en diferentes puestos. En la misma Asamblea Nacional, mire que son personas a quienes no se les exige que tengan una información previa o un nivel profesional determinado, simplemente puede ser un bachiller sin desmerecer la capacidad de nuestros futbolistas, de nuestros deportistas, de nuestras hermosas actrices, cantantes que tenemos, que son muy profesionales en el campo en el cual han demostrado sus habilidades. Pero hemos encontrado pues ese tipo de personas en la asamblea tomando decisiones y emitiendo normativas que afectan a toda una ciudadanía y por el desconocimiento de cómo se aplica una norma, porque no es la rama que ellos manejan, entonces hemos tenido aquellos desastres dentro del desarrollo de nuestro país. Y si nosotros en una mejor escala podemos eh, tomar decisiones en las cuales se elija a un profesional con el perfil adecuado, sería lo ideal. El síndrome de Procusto sí se lo puede detectar, al igual que lo vamos a ver también aquí, cuando una persona tiene un carácter agresivo o cuando tiene una posición pasiva ante un evento, que lo vamos a analizar el día de hoy, o cuando es una persona asertiva, que es lo más adecuado para manejar información y para tomar decisiones. Entonces,
los exámenes psicológicos son muy importantes cuando se designa a un profesional para ejercer un determinado cargo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está aclarado? Y si hay algo que acotar para la compañera que hizo la pregunta. No, muy gentil, gracias, totalmente comprendido. Bueno, muchísimas gracias. Para entrar en el siguiente tema, vamos a aclarar lo que es la comunicación. Quizás es un concepto muy común, bastante frecuente y bastante claro. Creo que todos lo tenemos plenamente identificado cuáles son los elementos de la comunicación. Sin embargo, no está de más recordarlo para tener presente estos pequeños conceptos. ¿Qué es la comunicación? Se dice que es el proceso mediante el cual se transmite una información de una entidad a otra o de una persona a otra. ¿Sí? Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio. Y obviamente que tienen reglas semióticas comunes. ¿Qué son las reglas semióticas comunes? Es decir, utilizan el mismo lenguaje para comunicarse. La escritura, los idiomas, van evolucionando también permanentemente y hay que utilizar las palabras adecuadas. Nosotros como servidores públicos que vamos a actuar en representación del Estado, tenemos doble responsabilidad, porque actuamos en representación del Estado y actuamos en representación del apellido que llevamos, de nuestro nombre. Eso es lo que, la forma de expresarnos, la forma de servir, la forma de atender a la ciudadanía, es lo que dice mucho de una institución y dice mucho de nosotros como personas. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? Básicamente, emisor, que es el que emite ese mensaje, receptor, que es el que recibe la información, y el canal, que es el medio por el cual nos vamos a comunicar, el medio por el cual vamos a transmitir ese mensaje. Y el código, ¿qué será el código? ¿Quién me dice qué es el código? El código de comunicación. ¿A qué hace referencia esta palabra? Código, dentro de los elementos de la comunicación. ¿Quién lo recuerda? El lenguaje que utiliza para comunicarse. Exactamente, exactamente. Ese es el lenguaje que vamos a utilizar. Si estamos hablando en el español, pues el código es el español. Estamos hablando en hebreo, se me ocurre aquel idioma extinto, pues será ese es el código, ¿no? En inglés, ese es el código por el cual vamos a comunicarnos. El canal es el medio. Puede ser por teléfono, puede ser verbal, etc. Bueno, teniendo claro esos elementos de la comunicación, ¿sí? Vamos a ver cómo vamos a aplicar las estrategias de las relaciones humanas. Para conseguir nuestros objetivos, según lo que dice la diapositiva, a ver, Caína, por favor, Caína Vera. Buenas noches. Muy buenas noches, Caína. Ayúdanos, por favor, dando lectura a lo que tenemos en la diapositiva. Estrategia para las relaciones humanas. Para conseguir nuestros objetivos necesitamos de un adecuado actuar. Por ello es de vital importancia que aprendamos e identifiquemos estilos de relaciones saludables y modificables para tener relaciones más satisfactorias. Asimismo, debemos cuidar de las estrategias mediante las cuales tenemos a comunicarnos. Muy bien, Caína, muchísimas gracias. Hablamos de estilos relacionales, es decir, ¿qué estilo vamos a utilizar para comunicarnos? ¿Sí? Hay que utilizar la estrategia adecuada. Ya vamos a ver cuáles son esas estrategias para interactuar, para relacionarnos, para identificarnos dentro de nuestro entorno personal. A ver, por favor, Henry Gómez, ayúdenos por favor dando lectura a lo que tenemos en pantalla. Henry. Relaciones humanas.
Identificar los estilos de relaciones para orientar el estilo propio hacia el asertivo. Aprender sobre las estrategias prácticas para las relaciones con estilo asertivo e identificar y representar identificar las diferencias de género que pueden representar un obstáculo en la comunicación y por lo tanto afectar las relaciones. Muchas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias por su intervención. Qué gusto verla en esta capacitación. Bueno, muchas gracias, mi capitán. Estamos hablando de los estilos de relación para orientar el estilo propio hacia el asertivo. Es decir, todo el conglomerado de conocimientos, de principios, esa personalidad, debemos orientarla hacia el estilo asertivo. Y ya vamos a analizar qué es la asertividad. Aprender sobre estrategias prácticas para las relaciones con estilo asertivo e identificar las diferencias de género que pueden representar un obstáculo en la comunicación y por lo tanto afectar las relaciones. Ya vamos a analizar cuáles son los estilos que hay de relación, qué tipo de estrategias tenemos a la mano y en cuál de estas estrategias estamos involucrados. Y vamos a analizar de manera individual, nos vamos a hacer un autoanálisis para ver qué tan acertado estamos actuando ante una determinada acción, ¿sí? O qué tan acertados somos dentro de nuestras relaciones humanas. Primero vamos a ir identificando el estilo que tenemos y después vamos a entrar más en lo que son las estrategias de la comunicación, en las estrategias de las relaciones humanas para saber llegar a la persona. Mire que cuando nosotros hablamos de las relaciones humanas, estamos hablando de ese vínculo, ¿verdad? Estamos hablando de ese trato que tenemos cara a cara con la otra persona. Y todo habla de nosotros, todo. Desde nuestro peinado hasta los zapatos que llevamos. Lo que es la expresión corporal, lo que es la escritura, la grafología, lo que es nuestra verbalización. Todo eso dice mucho de nosotros. Y si usted desde el otro lado analiza a la persona por su conducta, podemos llegar incluso a inducirlo a que tome una decisión sin que esa persona se dé cuenta. Entonces, vamos a analizar todo lo que es la expresión corporal, la expresión verbal, a ver qué tan importante es. A ver, según la tendencia en cuanto a la comunicación interpersonal, a ver, Angélica, levantó la mano antes de continuar. A ver, Angélica, ¿tiene alguna duda? Levantó la mano, algo va a aportar. Angélica Angulo. A ver, bueno, parece que se le levantó la mano. Steven Villamar. Sí, buenas noches, mi capitán. ¿Cómo está, Steven? Muy buenas noches. Por favor, ayúdenos con la lectura de lo que tenemos en pantalla. Asertivo. Según la tendencia en cuanto a la comunicación interpersonal, debemos saber que algunos estilos son más saludables que otros y pueden contribuir a la formación de relaciones sociales satisfactorias. Los tres principales estilos son asertivo, pasivo y agresivo. Muy bien. Muchas gracias, Steven. Muy bien. Mire, habrán circunstancias donde nos tocará actuar de manera pasiva, donde nos va a tocar de manera agresiva o de manera asertiva. Pero generalmente lo que se tiene que utilizar es la asertividad porque involucra las decisiones de ambos. Quizás como estrategia política, quizás como por alguna determinada situación específica, tendríamos que actuar como pasivo o como agresivo, pero lo más recomendable, lo más idóneo es ser asertivo. Tenemos en pantalla una pequeña
un pequeño gráfico en el cual hay dos círculos. El pasivo pues tiene todo un cúmulo de posiciones, una posición que está cerrada a un criterio. El agresivo tiene otra característica y se encuentran de repente estas dos personas, pero el camino correcto o el estilo adecuado es la asertividad, que neutraliza estas dos posiciones y ayuda a tomar una mejor decisión o en el momento de transmitir la información. ¿Sí? Entonces, para identificar cuáles son esos tres estilos principales que tenemos en la aplicación de las relaciones humanas, el estilo pasivo, agresivo y el asertivo. Vamos a analizar y, como lo dije, tratemos de involucrarnos en los ejemplos que vamos a ver a continuación, de tal forma que nos identifiquemos de manera individual, nos hagamos un autoanálisis y analicemos qué es lo que tenemos que mejorar o qué tenemos que ajustar. De repente somos muy agresivos, de repente creemos tener la verdad de nuestro lado, de repente no somos asertivos y por eso en el momento que interactuamos con alguien no logramos que esa persona tome la decisión que queremos, no sabemos llegar a esa persona, o somos asertivos y por eso siempre las decisiones que tomamos son respaldadas por las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a analizar este tipo de estilos y la característica que tiene cada uno. ¿Alguien levantó la mano? No, creo que estamos de acuerdo. A ver. Muy bien. A ver, por favor. Miguel Ángel Cercado. Buenas noches, capitán. Ahora sí es que tenía un problema con el audio. No le podía... Angélica, muy buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches. Sí, quería ayudarle con leyendo la diapositiva y aportando a la clase. Claro, por favor. La diapositiva estilo pasivo. Ayúdenos con la lectura. Muchas gracias. Bueno, dice, estilo pasivo, nos define sus derechos, cede ante los demás, se sacrifica a favor del bienestar de los otros y se olvida del mismo. No muestra lo que realmente piensa o siente por temor a que los otros no le agradecen lo que está expresando. Respeta a los demás, pero no se respeta a él mismo. No sabe decir que no y cede siempre en las conversaciones, se autodevalúa. Permite que se manipule y acumula el rencor, el enojo y termina descargándolo de manera desproporcionada hasta que ya no pueda más. Bueno, muchísimas gracias, Angélica. Excelente. Gracias por ese aporte. Cuando hablamos del estilo pasivo, estamos hablando de aquella persona que permite que todo lo que le están diciendo eso es lo correcto, de que no defiende sus derechos, es una persona que está interactuando con otro y probablemente esta persona es alguien que se está desenvolviendo en ese entorno del que hemos hablado, que se convierte en una debilidad, en una amenaza, en el peor enemigo del individuo cuando nuestro criterio está debilitado. Entonces nos convertimos en una persona sumisa, que nuestro criterio prácticamente no le damos ningún valor. Entonces el estilo pasivo es alguien que no defiende sus derechos. Y aquí viene lo que decía hace un momento, decía la compañera, en la que decía, bueno, si es alguien que va a tomar una decisión, que va a liderar un grupo, es importante que se analice la conducta de manera psicológica y así es. Imagínese un líder, alguien que tiene una gran responsabilidad, que tiene que defender una posición, me atrevo a decirlo, ante un alcalde, ante un gobernador, ante una autoridad que quiere imponerse en beneficio de un determinado sector. Pero usted como técnico superior en gestión de tránsito ha analizado las decisiones que se deben tomar y mantiene ese criterio, y recordemos que usted en sus acciones sus acciones van a estar encaminadas a todo el beneficio de una sociedad
en los temas de seguridad vial. Entonces, si esa persona no tiene ese criterio, no sabe defender ese derecho, no va a poder desempeñar esta función. ¿Sí? Aquí lo que decía hace un momento, claro, la persona que va a ejercer ese cargo tiene que ser evaluada previamente de tal forma que sea la persona idónea que vaya a liderar ese trabajo. Entonces, el estilo pasivo, pues lo tenemos identificado. Analicemos si de repente estamos en este estilo, a veces por temor o simplemente por no discutir o por darle la razón al otro, para no seguir entablando un diálogo, le decimos, ya, sí, está bien, acepto lo que usted diga. Puede ser un jefe, puede ser un homólogo, puede ser un subalterno, y como no tenemos ese criterio y tenemos nuestro estilo de comunicación pasivo, simplemente decimos, no, como lo dice la diapositiva, no, ya no puedo más, sí, haz lo que quieras, y cedemos a lo que diga la otra persona. ¿Qué tan adecuado o qué tan idóneo es este estilo de comunicación? Pues valórenlo ustedes mismos. ¿Qué tan efectivo ha sido cuando lo hemos puesto dentro de nuestras acciones? ¿Qué tan conveniente es? ¿Hemos actuado con asertividad? Pues me parece que no. Está totalmente alejado de lo asertivo porque cede a todo lo que diga la otra persona. ¿Sí? Perdón. El estilo agresivo, a ver. A ver, por favor, Hugo Orozco. Sebastián Carchi. Mi capitán, buenas noches. Quiero leer. A ver, Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. Buenas noches, mi capitán. Para leerle. Por favor, sí, ayúdenos con la diapositiva para poder continuar. Ya. Estilo agresivo. Defiende sus propios derechos, intereses y necesidades a expensar de los otros. Muestra su pensamiento y sentimiento dañado a otra persona. No respeta los derechos de terceros. Puede expresar desacuerdo con alguien, sin embargo, lo realiza de forma inherente. Es capaz de solicitar explicaciones y decir no cuando no está de acuerdo. Sin embargo, al decir no explica su opinión, toma decisiones sin consultar a otro que también le compete. Gracias, Miguel Ángel. Gracias por esa intervención. Bueno, lo vemos a Miguel Ángel agresivo al leer, con seguridad, con firmeza. Excelente. Bueno, esa firmeza es necesaria y vamos a ver cómo la asertividad pone en equilibrio la agresividad y la parte pasiva de nuestra personalidad. Miguel Ángel daba lectura a la diapositiva y dice que el estilo agresivo es alguien que defiende sus propios derechos. Pero ojo, recordemos que el estilo pasivo cedía a todo, no peleaba por nada. En cambio, el estilo agresivo defiende sus propios derechos, defiende sus propios intereses, y este tampoco es tan recomendable, porque no escucha a otras personas, no escucha cuáles son los otros criterios, ¿sí? E incluso cuando estamos hablando de la expresión personal hacia otro, pues podemos actuar de manera hiriente y pues esa expresión puede agravar el diálogo y va a desencadenar en una situación más compleja. Entonces, el estilo agresivo no es tan recomendable. Por favor, Jordi Jara, y va a manifestar algo. Negativo, mi capitán. Es para seguir la lectura en la próxima que siga. Ya, muy bien, Jordi, gracias. Entonces, estamos hablando del estilo agresivo y hay circunstancias en donde nosotros vamos a una reunión o vamos a entablar un diálogo con alguien
y estamos con un estrés personal ante esa situación y vamos y no medimos las palabras. Entonces, ese estilo de comunicación no es tampoco el adecuado porque lanzamos las palabras sin medir y peor aún, recordemos al relacionista público, lo que vimos anteriormente. ¿Qué sucede si un relacionista público actúa con un estilo agresivo? Y nos viene una pregunta así, de imprevisto, una pregunta bastante ofensiva, y no la sabemos responder y no actuamos con un criterio adecuado y nos dejamos llevar por las emociones e incurrimos en ese estilo agresivo. A la larga, si estamos como relacionistas públicos, si estamos como servidores públicos, recordemos que como servidores públicos, el ciudadano puede grabar lo que nosotros estamos haciendo, puede grabar lo que estamos hablando. Estamos prestando un servicio público y nuestro servicio es transparente. Nosotros actuamos en representación del Estado y lo que hacemos es un acto público en el cual cualquier persona nos puede grabar. Pero si no utilizamos el término o el estilo adecuado, vamos a vernos involucrados en un problema legal. Más allá de que estamos hablando de las relaciones humanas, en el cual hacemos referencia a las relaciones interpersonales, y en este caso, pues, las consecuencias de no utilizar el estilo de comunicación adecuado nos va a ver inmersos en la separación, en conflictos con otras personas, en distanciamientos, y no nos va a permitir alcanzar los peldaños que estamos anhelando en ese determinado tema. Entonces, el estilo agresivo, analicemos nuestras acciones. Si de repente incurrimos en algún momento en este estilo agresivo, en base a las circunstancias, en base a nuestro diario vivir, permanentemente actuamos con el estilo agresivo o permanentemente estamos actuando en el estilo pasivo, dejemos esa autoevaluación de manera individual mientras estamos dando lectura a las diapositivas. A ver, Jordi, por favor, ayúdenos con el siguiente estilo que tenemos en diapositiva. 7-3, mi capitán, buenas noches. Estilo asertivo, defiende sus intereses, necesidades y derechos, expresa lo que siente y piensa, sea positivo o negativo, de manera clara y sin dañar a los demás. Se respeta a sí mismo y respeta a los demás. Es capaz de expresar cuando se encuentra en desacuerdo con alguien, explicando su opinión y tomando en cuenta la del otro. Sabe escuchar de forma activa a los demás. Puede decir no ante requerimientos que no requiera realizar, expresando su desacuerdo de manera empática. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Excelente. Entonces vemos que el estilo asertivo es ese equilibrio dentro de los dos estilos, el agresivo y el pasivo. El estilo asertivo ya defiende sus intereses, sí, defiende sus intereses, defiende las necesidades, defiende sus derechos, expresa lo que siente y por qué, ya sea negativo o positivo. Es decir, lo dice sin pelos en la lengua, pero midiendo lo que está diciendo de manera clara, sin dañar, sin ofender a otros. Recordemos que hay diferentes tipos de públicos también. Entonces tenemos que analizar que lo que vayamos a decir sea lo correcto. No se trata de mentir. No se trata de mentir. No se trata de ocultar información, pero sí decirlo de una manera sutil cuando hay un público que puede ser vulnerable ante nuestras palabras. Entonces, si vamos a decir algo, tenemos que medir nuestras palabras sin ocultar información, decirlo de manera clara, de manera concisa, expresar lo que sentimos, expresar cuál es nuestro desacuerdo. Y si alguien dice, a ver, yo tengo un punto de vista, excelente, estamos para escucharlo. Escucha a la otra persona con atención, con empatía. Vamos a analizar qué es la empatía y qué estrategias tenemos para aplicar la empatía. Escucha a la otra persona, sabe analizar. Nosotros somos servidores públicos. Creo que un gran porcentaje de los que estamos aquí somos uniformados. Y hay circunstancias en donde la empatía se nos va de las manos. No la tenemos cerca. Y esto nos
involucra en diferentes problemas. Suele pasar, por ejemplo, estamos atendiendo en una ventanilla a un usuario. Me refiero a la empresa de agua potable. A un ciudadano que pagó su planilla al día, que está al día en el pago de su servicio, le han cortado el agua por error. Y ese ciudadano viene a nuestra ventanilla, hey, oye, me han cortado el agua, ¿por qué me han cortado el agua? Si les tengo pagado al día, por mí comen. Y esas son las respuestas que vamos a tener. Y si nosotros estamos como servidores públicos, pues allá verás a quién le has pagado, que no sé qué, y vamos a responder y nos ponemos de tú a tú. Y entramos en ese estilo agresivo de comunicación. Recordemos que, si bien es cierto, somos personas, tenemos nuestros derechos y están garantizados como servidores públicos, tenemos nuestros derechos garantizados. Ojo, si somos uniformados, pues también tenemos nuestros derechos garantizados. Y con mayor razón tenemos las herramientas para poder minimizar ese ataque. Las tenemos. Lo que muchas veces se nos va de las manos es el conocimiento, la asertividad, la prudencia, el tino para manejar ese escenario. Y cuando incurrimos de una manera que no es profesional, ahí es cuando nos vemos involucrados en problemas legales. Recordemos un caso de un determinado municipio. No voy a dar nombres, pero creo que todos vieron que en algún momento un conductor le lanzó una gata a un servidor municipal. Le lanzó una gata que le golpeó en la cara, en la oreja. De inmediato en los medios de comunicación, creo que todos recuerdan ese caso, que incluso hasta un monigote le hicieron. Entonces, los medios de comunicación inmediatamente dijeron, sí, ya hemos localizado el vehículo está retenido y está retenido en flagrancia y vamos a dar con el paradero del conductor que agredió al servidor municipal y vamos a tomar todas las acciones legales. ¿Alguien ha escuchado alguna otra noticia al respecto? No. No, porque el municipio tiene un problema sumamente grave en ese aspecto. El procedimiento no fue adecuado. Pero casi matan al servidor municipal. Sí, efectivamente, pero a consecuencia de una acción que él cometió antes de que le tiren la gata. El servidor municipal utilizó el gas pimienta y no lo utilizó de manera correcta. Si estamos hablando de servidores o de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, podemos utilizar armas de letalidad reducida o armamento letal, pero en las diferentes circunstancias y apegados a lo que es el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, más no para beneficiar de manera individual o para proteger simplemente algo antojadizo de manera particular. Si utilizamos una de estas herramientas o utilizamos un lenguaje, tiene que ser enfocado la verbalización a minimizar el ataque. Y pues tenemos las herramientas legales, ataque o resistencia, las causas de exclusión de la antijuridicidad, lo que es agredir a un servidor público y todos esos mecanismos legales que podemos aplicar. Pero si también incurrimos en ese estilo agresivo, sin ningún concepto, sin ningún fundamento, vamos a tener problemas legales. Y es lo que pasó con el servidor municipal del cual estoy haciendo referencia, que como pudimos darnos cuenta, nunca más salió que él lo metieron preso. Nunca salió que lo aprendieron, que lo detuvieron y nada por el estilo. Nunca salió eso porque no pasó. Él se defendió en libertad, no hubo flagrancia, no hubo orden de detención, no hubo nada de eso y más bien él argumentó que él se sintió amenazado porque le echaron gas pimienta e incluso lo insultaron. Entonces, mire cómo el estilo de comunicación, tanto en nuestras relaciones humanas y cuando hablamos de un servidor público, nos puede involucrar en un problema legal por no utilizar los términos adecuados y el estilo adecuado. Con esto, yo no estoy diciendo desde ningún punto de vista que como servidores públicos de cualquier institución, de cualquier entidad, de cualquier entidad pública, nos tenemos que dejar minimizar, opacar, ofender o algo por el estilo. No, desde ningún punto de vista estoy diciendo eso,
sino que tenemos las herramientas, sí, a nuestro favor, las tenemos, pero tenemos que manejar nuestra comunicación con un estilo asertivo, profesional, técnico, acorde a la función que estamos desempeñando. Si somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, debemos involucrarnos 100% en la parte técnica, táctica, operacional, legal que conlleva nuestro trabajo. Si estamos trabajando detrás de una ventanilla, tenemos que involucrarnos en todos los aspectos necesarios que nos permitan servir a la ciudadanía desde esa ventanilla a la cual estamos ejerciendo nuestro trabajo. Si estamos laborando en un municipio como parte de una comisión de control de tránsito, si estamos laborando en una empresa como asesores en lo que es el control de tránsito, pues tenemos que manejarnos con todo el conocimiento profesional dentro del área en que nos estamos desenvolviendo. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Algún criterio hasta ahí? ¿Tenemos identificado el caso del cual estamos haciendo referencia? ¿Estamos de acuerdo? Mi capitán, una acotación que quisiera hacerle. Sí. Bueno, yo más que todo trabajo lo que es atención al cliente y yo le hago una pregunta a usted. ¿Es verdad que tenemos nosotros y la obligación de respetar los derechos, de tener un término adecuado para con las personas, para con el usuario? Pero esto de que los usuarios graben cuando ellos no estén de acuerdo ante una situación que para ellos le es desagradable o le molesta, no están conformes, es legal que ellos actúen de manera que amenacen y digan, les voy a grabar porque usted me da un mal servicio o me está maltratando. Y por lo general siempre pasa esto con los agentes de tránsito o con los municipales más que todos en Guayaquil. Hace días atrás vi un video acerca de uno de los policías metropolitanos en Guayaquil, porque hay una nueva ordenanza de no tener lo que son las motocicletas en la vía pública, ¿verdad? Entonces, obviamente genera malestar ante todo, ¿no? Y ahí viene la violencia contra el servidor público. Y ellos amenazan diciendo que les voy a grabar y tal cosa. ¿Esto es legal? Ya, le aclaro, sí, es sumamente legal. Incluso dentro de los principios que establece la LOCEP, dentro de los principios que establece el COESCOP, hablando de los servidores, de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos menciona lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, habla de la rendición de cuentas de las funciones específicas que estamos realizando. Y a eso vamos de que es muy fundamental en el caso de los servidores encargados de hacer cumplir la ley, cuando estamos aplicando la fuerza, utilizar la verbalización de manera adecuada, y si estamos dentro del servicio al cliente, como el caso de usted, apreciada Angélica, pues tratar de utilizar el lenguaje adecuado y combinar, demostrar más bien que mientras nos están grabando, demostrar que nuestra conducta lo que está haciendo es sirviendo a la sociedad, sirviendo a ese usuario que se siente inconforme. Nuestro trabajo no va a darle conformidad a todo el mundo, no va a dejar satisfecho a todos los usuarios. Lamentablemente, desde nuestras funciones vamos a tener limitaciones y por la estructura propia de todas las instituciones no podemos tomar una decisión que beneficie a un usuario de manera general. Como le dije hace un momento, poniendo el ejemplo de una persona que le cortaron de manera injusta el agua, pero la persona le exige que en ese momento, quiero que ahorita me habiliten el agua. Sí, señorita, tenga la bondad, voy a informar al superior. No, no quiero que ahorita me conecten. Bueno, entonces va a tomar una decisión de inconformidad, en base a la inconformidad que tiene, pero yo no puedo resolver porque estoy en la ventanilla. Tengo que llamar al técnico, tengo que llamar a los que están en las calles, que coordinen con la camioneta, que movilice el personal, y no está a mi alcance. Entonces, cuando nos están grabando, que sí lo pueden hacer, nosotros tenemos que utilizar con mayor razón el medio de comunicación idóneo para evitarnos inconvenientes, porque de manera personal podemos tener problemas, pero con mayor razón si estamos actuando en defensa o en representación del Estado. Aquí viene otra salida, como usted lo dijo, Angélica, nosotros también tenemos derecho. Ahora, que si ese video
es mal utilizado y dicen, pongo mi ejemplo, claro, Johnny Valencia me trató de manera agresiva, me insultó y de paso, bueno, poniendo el caso frecuente, yo soy agente de tránsito y como no le di $200, me metió preso el vehículo. Esa ya es otra cosa. En el video nunca se ve ni que yo le haya pedido dinero, ni que yo haya faltado el respeto, ni que yo le haya insinuado alguna situación. Entonces, mis derechos ya han sido vulnerados. Sí, soy servidor público, estoy actuando en representación del Estado, estoy sirviendo a la ciudadanía, pero en ese momento ya se vieron afectados los derechos de Johnny Valencia. Y yo puedo tomar las acciones legales en contra de esa persona por el mal uso de ese video y por todas las consecuencias que han ocasionado un daño a mi imagen, a mi integridad, a mi dignidad, y dependiendo de las circunstancias de cada video, puede atentar contra la intimidad personal, puede atentar contra la dignidad, puede ser una calumnia y tantas otras figuras legales que se pueden analizar cuando hay un mal uso de un video. ¿Sí? Por eso hay que tener identificado también cuando una persona está haciendo mal uso de un video, cuando simplemente emitió un comentario. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el municipio de Daule y veo que hay 10 ventanillas que están en servicio al cliente. Y yo voy con mi teléfono celular, miren, el municipio de Daule tiene 10 servidores públicos que están aquí atendiendo a las personas. Pero ojo, en el mismo video se ve que hay bastante gente. Yo estoy exponiendo mi criterio. Dentro de ese video van a haber muchos comentarios, pero yo no estoy cometiendo ningún delito, a menos que en el video que yo estoy diciendo, digo, a ver, los servidores públicos del municipio de Daule, mire, están aquí de manera ociosa, tenemos que venir y lincharlos, agredirlos, sacarlos a patadas. Ahí estoy cometiendo un delito. Estoy incitando al odio, estoy incitando a la violencia y también estoy actuando en contra de la norma penal y estoy propenso a una sanción que está establecida en el Código Orgánico Integral Penal. Sé que en este caso de la transparencia en los videos, en el uso de las redes sociales, nos podríamos llevar las 20 horas hablando de este tema, porque es un campo bastante extenso y cada tema o cada circunstancia tiene una particularidad. Ninguna circunstancia es igual a la otra y hay diferentes figuras legales, pero hay que tener claro, como servidores públicos sí nos pueden grabar, sí pueden exponer nuestra conducta ante otras personas y para eso es importante saber utilizar la estrategia, la técnica, los medios adecuados de comunicación y el estilo, la asertividad. ¿Qué es lo que queremos? Sí, defiendo mis intereses, defiendo mis derechos, pero escuchando al otro, tratando de ser empático. Y vamos a analizar qué es la empatía. Gary Espinosa. Mi capitán, buenas noches. Sí, buenas noches. Y lo que usted está hablando justo me está pasando algo parecido a mí, no a mí, sino a mi pareja. Lo que pasa que ella es auxiliar en enfermería y le ha tocado las pasantías para vacunar, ¿no? Y hoy, oh sorpresa, una persona grabó el momento que le estaba vacunando y lo subió a las redes diciendo que no lo vacunó y hizo problemas, y eso está ocasionando varios conflictos en la carrera de mi pareja, porque la grabó y está difamándose en las redes sociales que no lo vacunó, que está mal la vacunada, y cuando sí es cierto, ¿usted cree que la persona que ha grabado tenga o sea, está cometiendo algún delito al momento de estar grabando sin permiso? A ver, y su compañera es servidora pública, pertenece a este sector del servicio público, le pueden grabar, no hay ningún inconveniente. Ella, el usuario tiene todo el derecho de hacerlo, pero viene el caso, como usted le dice, es lo que le está pasando. Ya está haciendo un mal uso y está difamando una versión que no es la idónea, que no es la correcta, y es algo que está afectando. En ese caso,
Si el procedimiento fue bien hecho, si el servicio que estaba prestando su compañera es el adecuado, ella prestó el servicio de manera correcta, entonces ella puede tomar una acción en contra de esa persona, puede tomar acciones legales tranquilamente, porque si bien es cierto, puede grabar, y a muchos de los que estamos aquí, de repente le están poniendo la vacuna y uno sí graba y el servidor público que está ahí no tiene ninguna objeción, porque no está haciendo nada mal, está actuando en representación del Estado y su función es un acto público. Pero el mal uso de ese video sí puede, ante este mal uso, sí puede tomar una acción legal en defensa de los derechos de la persona. Sí lo puede hacer. Le recomiendo que acuda con un profesional del derecho para que le asesore y tome las medidas necesarias. ¿Estamos de acuerdo, apreciado? Muchas gracias, capitán. Sí. José Lema, levantó la mano, algo tenía que iba a manifestar. Mi capitán, 7-3 cordiales. A mí me pasó, en cambio, como estábamos hablando acerca de los derechos, según el artículo 11 de la Constitución de la República, habla de acerca de los derechos que serán plenamente justiciables y asimismo no podrá alegarse falta de norma jurídica. ¿En qué me baso en eso? A mí me pasó cuando yo estaba trabajando en el Cantón Bucay, bueno, en el sector de Matilde Ester, y justamente al salir lo que es a la Panamericana, a la vía, venía un taxi hablando por teléfono. Bueno, a la final ya por ayudarle, le colaboré realizando una citación que dijo que no quiere que no le perjudiquen, entonces le hice por cinturón de seguridad. Entonces al momento que le hice por cinturón de seguridad, le serví, le hice la citación que le haga la más mínima, le hice, y entonces el señor me impugnó la citación en el juzgado, lo que es aquí del Cantón Bucay, y me impugnó pues, y me llamó a la audiencia. Entonces al momento que yo estuve eso, entonces me supo indicar por qué le había hecho la citación, entonces le dije por cinturón de seguridad. Claro que no, en ese momento no le voy a tomar la foto ese rato que estaba sin cinturón, la verdad, pero me supo indicar y me impugnó, y el señor juez me anuló la citación porque supuestamente decían que era ex concejal del cantón. Entonces, si está hablando de la Constitución que será plenamente justiciable los derechos, yo tengo mi derecho, pero el señor solamente se basó con ser ex alcalde y me anuló la citación. Eso quisiera. Ya, José, gracias por su aporte, José. Quiero preguntar algo. ¿Cuál era el derecho que usted sintió vulnerado? En el momento que yo le serví al señor, ¿no? Le serví, le realicé la situación la más mínima y me impugnó en el derecho que yo, al momento que yo le hice la citación, le colaboré, ¿no? Pero el señor me impugnó y vamos a esto, que el señor juez me dice que es concejal del cantón, entonces me anula la citación por eso. Ya, José, creo que personalmente, expongo mi criterio, yo no veo que se le haya vulnerado ningún derecho a José Lema según la circunstancia que usted me está manifestando. No veo ningún derecho. Por eso le pregunto concretamente qué derecho usted cree que se le vulneró. Y hay que aclarar algo. Mire, lo que usted acabó de leer o de mencionar, que a la final, por ese mal rato, ese impasse que usted actuó de buena fe, trató de servir y aún así esta persona se valió de las normas legales que hay para argumentar ciertas situaciones y manifestar que él se sentía ofendido, perjudicado, vulnerado sus derechos. Y a usted le mencionaron el artículo 11. Seguramente a usted le impactó tanto de que chuta, esto está ahí, y tanto es así que se le ha quedado en la memoria. Creo que eso es lo que ha sucedido, José. El artículo es, mi capitán. En el segundo inciso habla de que los derechos serán plenamente justiciables. Sí, a continuación dice que los derechos serán de directa e inmediata aplicación por y ante los servidores públicos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Recordemos que en plena pandemia, durante toda la emergencia sanitaria, hubo un caso en el municipio de Guayaquil donde un agente de tránsito retuvo un vehículo a una persona embarazada. ¿Recuerdan ese caso? Y fue bastante criticado porque no era la placa, el conductor le decía, pero si ese vehículo no puede salir, pero mi esposa está embarazada. Y aún así,
el agente de tránsito retuvo el vehículo. Si bien es cierto, el agente de tránsito está actuando en base a la norma que estaba vigente, que era un acuerdo ministerial que decía la ley, pero recordemos el artículo 11 de la Constitución. Los derechos serán de directa e inmediata aplicación por y ante los servidores públicos. Si está un derecho, los derechos de las personas están por encima de la norma, apreciado José. En su caso, usted no vulneró directamente un derecho o no hubo la intención de vulnerar un derecho. Trató de servirlo y como tal, nosotros sabemos las políticas internas que hay de control, de que si usted no sanciona un vehículo, es cuestionado y haciendo bien el trabajo, lo van a sancionar. Entonces, a veces uno para poder justificar ese procedimiento, bueno, vamos a hacer la mínima citación. Lo hacemos de buena fe, pero apegándonos al derecho, no es lo correcto. No es lo correcto porque no es esa la infracción que se cometió. Y cuando hablamos de las infracciones, dentro de lo que establece el Código Penal, dice que la infracción es el acto típico, antijurídico y culpable. Lo que está tipificado en el código era el uso del celular y teníamos que sancionar por el uso del celular. Más allá de que por la buena fe usted le puso el cinturón, pero él tenía el cinturón. Entonces usted le sancionó por el cinturón y no era lo correcto. Apegaba a la norma en base a su principio de personalidad, a su personalidad, al servicio que usted quería brindar. Bueno, lo optó, pero apegado a la norma, también hay que involucrarnos más y conocer ese trasfondo que deja esta interpretación de las leyes. Como le decíamos ayer, José, algo iba a decir. No, solamente esa era la inquietud nada más, capitán. Sí, gracias, José. Decíamos que lo que es legal no siempre es justo, ¿sí? Entonces, es importante conocer la norma, toda la parte profesional que tenemos y por ende la interpretación de la norma que puede haber de por medio. Y pues sin extendernos o sin alejarnos del tema, recordemos utilizar siempre el estilo apropiado para cuando estamos desempeñando tanto nuestras relaciones humanas interpersonales y cuando estamos trabajando en representación del Estado como servidores públicos. Ivo, muy buenas noches, Ivo. Mi capitán, 7-3. Sí. Hola. Sí, buenas noches, Ivo, le escuchamos. Buenas noches, mi capitán. Referente a los derechos que estamos tratando en este tema, mi consulta es, ¿cómo se podría hacer, por ejemplo, como lo que pasó en Guayaquil? Una mujer embarazada está llevando una vida y si está en peligro, es el derecho a la vida que todos tenemos. Y si está en riesgo la vida que lleva dentro de ella, y pongamos el caso que está en el operativo que pasó, pero yo estuve inmerso, pero no era mi actuación, era actuación de Papa November. Ahí el conductor del vehículo tenía una boleta de detención. ¿Cómo se procede ahí directamente? Ya, Ivo, a ver, él tenía una persona que tenía una orden de detención, pero tenía una persona embarazada. Ese es el caso, ¿verdad? Sí. Ya. Pero la persona embarazada estaba con un riesgo de perder al niño. Ya, muy bien, Ivo. Entonces, aquí hablamos de una ponderación de derechos. Si hay una persona que tiene una boleta o una orden de detención, es porque también violó un derecho. Un derecho puede ser a la privacidad, puede ser un derecho a la propiedad, por delito de robo, hurto, asesinato, violencia, por un sinnúmero de cosas. O incluso puede ser por violencia intrafamiliar o por circunstancias de asuntos de niñez. Pero esa persona que tiene una boleta es alguien que violó un derecho y que tiene que responder por la violación de ese derecho. Acá tenemos en el mismo caso, en el mismo vehículo, una persona que no tiene, está indefensa, que está en estado de vulnerabilidad y que está con un embarazo riesgoso. A la persona que tiene la boleta de captura no la podemos dejar en libertad, tiene que ser aprendida. Y si tiene la orden de detención, pues tiene que ser detenida. Y también
uno de los conceptos que debemos tener identificados, qué es aprehensión y qué es detención. Debemos tener claro esos dos conceptos. Y qué es prisión preventiva. Entonces, si esta persona tiene una orden de detención, debe ser detenida porque tiene que responder ante ese derecho. No lo podemos dejar en libertad. Y obviamente tenemos que darle la asistencia necesaria a la mujer que está en estado de gestación o que está en vulnerabilidad. Es de vital importancia darle la atención y de la misma forma, pues, aprender a la persona que tiene que responder por la violación de un derecho. Lo que establece la norma siempre habla de los procedimientos que se llevan a cabo cuando hay una vulneración de derechos. Sin embargo, si nosotros como servidores públicos detectamos que hay la vulneración de un derecho, ese derecho, el respeto de ese derecho está por encima de la norma y el criterio que podemos aplicar tiene que ser enfocado a proteger el derecho aún cuando nuestra decisión sea contraria a la norma, sin que esto afecte a otras personas. Es importante conocer esa parte de la Constitución que habla del artículo 11, del cual hacía referencia José, porque esta norma que es de carácter supremo, que es superior a todas las normativas que tenemos, esta norma nos dice que los derechos serán de directa e inmediata aplicación y nos da la responsabilidad a los servidores públicos. Entonces, muchas ocasiones, como lo que le pasó a José, y a veces por nuestro criterio personal hemos dado facilidades a otras personas. Bueno, tiene películas, yo le estoy viendo que tiene unas ronchas en la piel y no tiene permiso de película. Correcto, le damos las facilidades. Sí, le doy las facilidades porque soy buena persona. Le doy facilidades porque soy humano y entiendo la posición de esa persona. Pero también la norma nos obliga a defender un derecho. Ojo, estoy hablando cuando el derecho está siendo vulnerado en ese momento. No es que decir, no, es que mi tío que vive en Babahoyo tiene problemas en la piel y yo de vez en cuando lo traslado. No, no, ahí tendrá que retirarle las películas, sancionarle, proceder como corresponda. Pero si el derecho está siendo vulnerado en ese momento ante la acción que usted vaya a tomar, tiene que prevalecer el derecho sobre la norma. ¿Sí? El artículo 1 de la Constitución dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, soberano, etc. Incluso como tarea, porque no es parte del seminario, porque estamos entrando mucho en lo que es los derechos humanos, que no es malo, es importante. Vamos a investigar de manera personal, de repente el día de mañana lo vamos a interactuar, vamos a dialogar, vamos a investigar por qué el Ecuador, la Constitución dice que el Ecuador es un Estado plurinacional. ¿Cuántas nacionalidades tenemos en el país? De repente alguien las conoce, excelente. Pero aquí dentro del país tenemos varias nacionalidades que están reconocidas y garantizadas por la Constitución. Y es importante que como servidores públicos tengamos pleno conocimiento de aquello. Y el día de mañana a la final les voy a preguntar si de repente conoce cuántas nacionalidades hay en el país. ¿Tenemos algo que acotar hasta el momento? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún comentario? Para el compañero que hizo la pregunta, ¿está todo claro? Me confirma, por favor. Sí, mi capitán, perfecto. Muchas gracias, Ivo. Bueno, entonces, creo que tenemos identificados estos tres estilos principales, que es el estilo pasivo, el estilo agresivo y el estilo asertivo. Nosotros creo que en algún momento de nuestras vidas, dependiendo de las circunstancias o en nuestro diario vivir, actuamos en base a uno de estos estilos. Como lo dije al inicio de esta capacitación, debemos identificar cuál es el estilo que estamos utilizando con mayor frecuencia y qué resultados nos está dando. Si de repente el estilo pasivo nos da buenos resultados, ser sumisos, ceder a nuestros derechos, permitir que los otros tomen decisiones por nosotros, ¿qué tan efectivo nos está resultando? Si la agresividad nos está llevando a un buen lugar, si la agresividad nos está ayudando a que se tomen las decisiones correctas, nos está dejando un buen ambiente laboral, o si tenemos que recurrir al estilo asertivo, si es que no lo estamos haciendo,
Y pues para el día de mañana vamos a entrar en esta manera empática del cual está hablando la diapositiva y vamos a analizar qué es la empatía y qué ejercicios podemos hacer para aplicar la empatía. Recordemos que el usuario llega a nuestra ventanilla a solicitar un servicio, pero llega ofuscado. Muchas veces no lo hace de manera correcta. No lo hace de manera correcta, pero nuestro estilo de comunicación va a permitir neutralizar esa amenaza, esa verbalización impropia que está utilizando el usuario. Y nosotros con la empatía vamos a inducirla al entendimiento, a un acuerdo apropiado, a que él sepa, incluso nosotros con el poder de convencimiento que vayamos a tener en base al estilo de comunicación que utilicemos, vamos a lograr que ese procedimiento o esa interacción con el usuario tenga éxito en esa función que estamos desempeñando. Quizás, apreciados compañeros, al hablar desde una computadora, desde un escritorio, parezca mera teoría, parezca algo, una utopía, los resultados de los cuales estamos hablando, pero les doy la seguridad de que cuando aplicamos y ponemos en práctica constante lo que estamos hablando, vamos a tener buenos resultados. Apreciados estudiantes, siempre es grato compartir con ustedes una capacitación, un seminario, una charla, un diálogo, y pues esta noche no ha sido la excepción. Creo que ha sido bastante productiva por la participación de cada uno de ustedes, por esa atención que prestan a este seminario, y pues de parte del Rey David creo que habrá la productividad necesaria por estos conocimientos que se le está impartiendo de manera continua y de manera progresiva a los que han egresado en la materia, en la carrera como técnico superior en gestión de tránsito. Creo que por el día de hoy podríamos ir combinando con esta capacitación para el día de mañana entrar en la empatía. Recordemos que para mañana tenemos que investigar cuántas nacionalidades tiene nuestro país, de dónde salen, por qué son tan garantizadas. Y algo hemos de hablar el día de mañana de manera breve, solo como conocimiento general, porque si bien es cierto la capacitación está enfocada en un tema de relaciones públicas y servicios al cliente, más no de derechos humanos, pero como lo vimos, según la UNESCO, según las Naciones Unidas, los derechos humanos es parte de la columna vertebral de estas relaciones humanas. Y es importante que nosotros tengamos conocimiento pleno de lo que son los derechos humanos y de cómo los tenemos que aplicar en el desempeño de nuestras funciones. ¿Alguien levantó la mano? ¿Alguien me va a manifestar algo? Sí, mi capitán, una pregunta. Sargento Villamar le saluda. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, si al aplicar a una persona los tres estilos, ¿en qué se convierte? ¿El pasivo, el agresivo y el asertivo? Bueno, realmente, Alejandro, no creo que haya un caso en el cual se puedan aplicar los tres estilos. Más bien, hay circunstancias en donde se aplica uno de los tres estilos. Generalmente, como persona, tenemos un estilo propio, ¿sí? Y como lo dije, antes de entrar en estos estilos, nosotros tenemos que adecuar ese estilo de tal forma que contribuya a la formación de manera satisfactoria. Y como lo dije, quizás no es recomendable. Lo más correcto, el estilo apropiado es la asertividad, pero habrán ciertas circunstancias por estrategias políticas, por intereses, porque en base a ese estilo queremos inducir a algo en que tenemos que adoptar el estilo pasivo o el estilo agresivo, que el resultado va a ser lo que queremos. Pero generalmente lo correcto es el estilo único, que es el asertivo, pero no se aplican los tres estilos a la vez, ¿sí? Siempre es recomendable el estilo asertivo ante las diferentes situaciones, de tal forma que tengamos el resultado satisfactorio. Alejandro. Gracias, mi capitán. Sí, formulé mal la pregunta, pero me despejó el interrogante que quería saber. Gracias. Ya. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias por tu participación.